hemos visto que está circulando una carta que le envían a la presidenta de México. Han juntado una buena cantidad de firmas y esta es una carta que le envían a la presidenta, pues porque se está buscando algún tipo de acción que permita la liberación de Brenda Quevedo Cruz. Estamos hablando de un documento que está circulando en varios circuitos que dice: ayúdanos a exigir justicia para Brenda Quevedo Cruz. Brenda lleva casi 20 años privada de la libertad en un proceso marcado por denuncias de tortura, tortura sexual, violaciones al debido proceso y detención arbitraria. Organismos nacionales e internacionales, incluido el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, han señalado las graves violaciones a sus derechos y han llamado al Estado mexicano a actuar. Sin embargo, la justicia sigue sin llegar. Hoy estamos impulsando una carta dirigida a la presidenta de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía General de la República para exigir que este caso no permanezca en la impunidad. Es el texto que está invitando a las personas que quieran firmar este documento. Y bueno, pues están hablando de un tema, sí, que ya lleva muchos años. El mensaje que acompaña esta convocatoria dice: Brenda merece verdad, justicia y libertad. Esta mañana vamos a presentar fragmentos de una entrevista que sostuvo Julia Frías, que es una colega joven periodista que está colaborando con Aristegui Noticias. Julia Frías entrevistó a Brenda Quevedo y Julia está siguiendo el caso, está siguiendo esta historia y pues coincide la conversación que sostuvo con Brenda Quevedo precisamente con esta carta que se está circulando para sumar firmas y enviarla a las autoridades que acabo de mencionar. Julia Frías habló con ella. Este es son fragmentos de esta entrevista. Usted podrá escuchar completa la conversación en nuestro sistema multiplataforma, en el sistema multiplataforma de Aristegui Noticias, y en este programa en vivo presentamos lo que Julia nos cuenta. Buenos días. Brenda Quevedo Cruz no puede cruzar la puerta de su departamento de menos de 100 metros cuadrados sin que se le alerte a la Guardia Nacional. A las 7 de la mañana de todos los días, un elemento federal se estaciona fuera de su residencia y permanece ahí durante todo el día. Dentro, Brenda se ha inventado una rutina. Hace ejercicio, estudia música, lee, escribe, trabaja en sus memorias y va a terapia por el estrés postraumático que arrastra desde su detención. Mi día a día lo voy construyendo yo, pues imagínate, a lo mejor tú y varias personas que pueden entender por lo que pasó del COVID, ¿no? Que lo estuvieron también en casas. Y fue, no sé cómo se sienten, ¿no? O cómo lo sintieron pues ustedes. Ajá. Pero bueno, yo estoy en esta situación y para mí es otra prisión. En julio del 2005, Isabel Miranda de Wallace encabezó una intensa campaña para dar con los responsables del supuesto secuestro y homicidio de su hijo. La policía ubicó a 6 personas como presuntas implicadas, entre ellas Brenda, entonces de 23 años, detenida en Estados Unidos en 2007 y extraditada a México en el 2009. Después de 16 años en prisión preventiva, privada de su libertad en cárceles de alta seguridad, Brenda recibió el cambio a prisión domiciliaria. Durante su tiempo detenida, fue sometida en repetidas ocasiones a tortura y tortura sexual por parte de servidores públicos. En ninguno de sus casi 21 años, Brenda ha recibido una sentencia. La verdad ha sido una carrera así difícil para lograr la salud. Y bueno, esto, ¿no? La salud es un derecho, está en la Constitución reconoce que toda persona pues tiene derecho a recibir la atención médica, pero sin embargo cuando he necesitado de esta atención me he enfrentado así con muchos obstáculos, ¿no? Como una hemorragia que sufrí muy fuerte y a pesar de ello el juez primero de distrito, este nuevo juez, determinó que trataba de una emergencia y me negó la posibilidad de recibir atención inmediata hasta un mes y cachito salí, hasta que hubo alguna cita en el hospital público, porque no me permitió estar en una clínica privada, y hasta que hubo una cita en el hospital público pude ir. Y todavía no siquiera me han dado las citas para los estudios que necesito. Por años, Brenda cuenta haber enfrentado este tipo de obstáculos prácticamente sola. Pero ahora eso ha cambiado gracias a una red de abogados y periodistas y asociaciones de derechos humanos que se ha unido para liberarla.
Sí, no, esta red que se está conformando, digo, se sigue conformando porque todavía más gente a veces se sigue uniendo y sabe, y dice, oye, ¿cómo? Y se unen, entonces está increíble. Yo les digo el Dream Team, ay, sí, para mí fue fantástico, pues son muchas organizaciones que cuando pensé, o sea, era un sueño para mí antes que me defendieran de esta forma, ¿no? Cuando se imagina su futuro, Brenda no descarta la posibilidad de convertirse en activista y ayudar a otra gente en su misma situación. En cuanto a una recompensa, Brenda no piensa en dinero. El tiempo nadie te lo recupera, nadie, por más que te den lo que te den, y no creas que también luego puedas alcanzar este tipo de reparaciones, o son, digo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Perdimos pues todo, literalmente y yo ni iba empezando, ¿no? En mi vida, pero lo que perdió mi familia, pero más económico eso, el tiempo, la gente que te despediste y no tienes no tuviste el chance de estar con ellos, los años que perdiste con tu familia, navidades, cumpleaños, tus proyectos, o sea, eso no tiene precio, o sea, no tiene precio. A mí, ¿qué me repararía el daño? Pues, sinceramente nada, pero me ayudaría mucho, mucho, y eso es lo que yo sí pediría, una disculpa pública. Porque así como me sentenciaron públicamente y me señalaron como culpable antes de tener ni siquiera sentencia, yo ya fui sentenciada. La entrevista completa la puedes ver en www.aristeguinoticias.com. Brenda Quevedo Cruz no puede cruzarla. Gracias a Julia Frías, gracias Julia por esta selección de momentos de la conversación que se puede escuchar y ver completa, como bien dices, en www.aristeguinoticias.com. Y pues esta conversación de Julia Frías con Brenda Quevedo se pudo dar en este contexto en donde se está pues enviando esta carta a la presidenta Sheinbaum, a los ministros de la Corte, a la fiscal, en donde dice la carta, la titulan Libertad para Brenda Quevedo, dice la carta: las personas y organizaciones que suscribimos esta carta nos dirigimos a ustedes porque consideramos que el caso de Brenda Quevedo Cruz representa una de las deudas más graves que el Estado mexicano mantiene con la justicia, los derechos humanos y la verdad. Desde hace años, organismos nacionales e internacionales han llamado la atención sobre las graves violaciones a derechos humanos denunciadas por Brenda Quevedo Cruz. En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que su privación de libertad era arbitraria y llamó al Estado mexicano a liberarla de inmediato. Refiere precisamente que en 2020 ese grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU concluyó que su privación de libertad era arbitraria y llamó al Estado mexicano a liberarla inmediatamente, investigar las denuncias de tortura y garantizar una reparación efectiva. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha emitido diversos pronunciamientos relacionados con las violaciones a derechos humanos sufridas por Brenda y con las obligaciones de las autoridades mexicanas frente a esos hechos. No se trata, por tanto, de denuncias aisladas ni de afirmaciones formuladas únicamente por ella, su familia o defensa. Se trata de preocupaciones que han sido documentadas, analizadas y sostenidas por instituciones nacionales e internacionales cuya función es precisamente identificar y prevenir abusos de poder. Pese a ello, Brenda Quevedo Cruz lleva casi 20 años esperando justicia. Detenida en 2007 en relación con el caso conocido públicamente como el caso Wallace, ha pasado buena parte de su vida sometida a un proceso penal extraordinariamente prolongado. Ha pasado buena parte de su vida sometida a un proceso penal extraordinariamente prolongado, marcado por denuncias de tortura
tortura sexual, violaciones al debido proceso e irregularidades que han sido señaladas durante años por periodistas, organismos de derechos humanos y personas expertas. La duración misma de este proceso debería provocar una reflexión profunda sobre el funcionamiento de nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia. Ningún Estado democrático puede considerar normal que una persona permanezca durante casi 2 décadas atrapada en una situación jurídica de esta naturaleza. Pero la prolongación del proceso es solo una parte del problema. Durante años, el caso Wallace fue presentado ante la sociedad mexicana como una historia cerrada, una verdad judicialmente establecida y una muestra de la eficacia de las instituciones encargadas de procurar justicia. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a acumularse elementos que pusieron en duda esa narrativa, investigaciones periodísticas, testimonios, resoluciones judiciales y pronunciamientos de organismos de derechos humanos fueron revelando denuncias de tortura, irregularidades procesales, inconsistencias probatorias y posibles formas de colaboración indebida entre autoridades y particulares que contribuyeron a la construcción de una versión de los hechos que hoy es insostenible, dice esta carta firmada por organizaciones y personas que están llamando la atención de la presidencia, de los ministros de la Corte y de la Fiscalía General de la República. La relevancia de este caso no puede entenderse al margen de lo ocurrido recientemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 11 de junio de 2025, la Corte ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, también acusada dentro del caso Wallace, al concluir que la confesión utilizada para sostener la acusación en su contra había sido obtenida mediante tortura y que las pruebas derivadas de ella carecían de validez jurídica. Aquella decisión no solo corrigió una injusticia individual, también representó el reconocimiento judicial de que la tortura estuvo presente en la construcción de una de las acusaciones centrales del caso. Las investigaciones periodísticas, los pronunciamientos de organismos de derechos humanos y finalmente la decisión de la Suprema Corte de Justicia han ido revelando un entramado de irregularidades que difícilmente puede explicarse únicamente como una suma de errores aislados, y emerge la necesidad de esclarecer las relaciones indebidas, mecanismos de influencia o formas de colaboración entre autoridades y particulares que contribuyen a sostener una versión de los hechos hoy totalmente cuestionable. Esta reflexión resulta especialmente relevante porque las propias autoridades mexicanas han reconocido en los últimos años la existencia de prácticas de abuso de poder, corrupción, fabricación de culpables y utilización facciosa de las instituciones de justicia en distintos momentos de nuestra historia reciente. El caso de Brenda Quevedo Cruz debe ser examinado precisamente a la luz de este compromiso público de esclarecer el pasado y corregir los abusos que permitieron que personas inocentes o víctimas de violaciones a derechos humanos quedaran atrapadas durante años en procesos profundamente cuestionados. Durante años, Brenda ha denunciado haber sido víctima de tortura y tortura sexual mientras se encontraba bajo custodia del Estado mexicano. Ha denunciado que hombres encapuchados ingresaron a los centros penitenciarios donde permanecía recluida para someterla a agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Ha denunciado actos destinados a humillarla, quebrar su voluntad y obtener información o declaraciones incriminatorias. Estas denuncias no son nuevas. Las autoridades mexicanas las conocen desde hace años. Sin embargo, las investigaciones relacionadas con estos hechos fueron cerradas sin que se esclareciera plenamente lo ocurrido y sin que ninguna persona fuera llamada a rendir cuentas. Resulta difícil imaginar una realidad más preocupante para un Estado que se compromete públicamente con la defensa de los derechos humanos. Una mujer denuncia haber sido
torturada sexualmente mientras se encontraba... Una mujer denuncia haber sido torturada sexualmente mientras se encontraba bajo custodia estatal. Organismos internacionales concluyen que su detención fue arbitraria. Organismos nacionales documentan violaciones a sus derechos. La Suprema Corte reconoce la existencia de tortura en una de las acusaciones centrales del mismo caso y aún así, casi 20 años después, la impunidad permanece intacta. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que asuman la responsabilidad que les corresponde frente a este caso. El Estado mexicano cuenta hoy con elementos suficientes para actuar. Existen denuncias documentadas. Existen denuncias documentales, pronunciamientos nacionales e internacionales, resoluciones judiciales y años de evidencia acumulada que exigen una respuesta institucional a la altura de la gravedad de los hechos. La forma en que el Estado mexicano responda a este caso enviará un mensaje claro sobre el país que aspiramos construir. Después de casi 20 años, las autoridades tienen la oportunidad de demostrar que la justicia puede prevalecer sobre la inercia, el silencio y el paso del tiempo. Después de casi 20 años, las autoridades tienen la oportunidad de demostrar que la justicia puede prevalecer sobre la inercia, el silencio y el paso del tiempo. Brenda Quevedo Cruz, su familia y la sociedad mexicana merecen la verdad y justicia. Es la carta que está siendo firmada, por personas y organizaciones que están haciendo este llamado a la Presidencia de la República, a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de México y a la fiscal general de la República, la doctora Ernestina Godoy Ramos, bajo el título Libertad para Brenda Quevedo y este subtítulo que dice Tortura, impunidad y casi 20 años de espera, el caso de Brenda Quevedo Cruz. Nuestra colega Julia Frías entrevistó a Brenda. Ya escuchamos un fragmento de esta conversación que usted puede escuchar completa en www.aristeguinoticias.com.